prójimo. Es ser luz en medio de las tinieblas. Es guiar en medio de un camino lleno de confusión y trampas. Dar nuestro testimonio de conversión es revelar nuestra intimidad con la única intención de dar la mayor gloria a Dios. Es un agradecimiento a quien nos renueva y nos levanta en cada caída. Es una obra de fe, esperanza y caridad con nuestro prójimo. Es amar a Dios y al prójimo. Convertirnos al Señor es decirle sí a la guía de nuestro Padre, que siempre nos dará lo que necesitamos para ganar la vida eterna. Dar ese fiat a imitación de nuestra Santísima Virgen María, nuestra Madre. Hágase tu voluntad. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Conversiones en este gran apostolado que es Mater Fátima. En esta ocasión tenemos de invitado a Jeremías Villalba, que de ser un brillante abogado decidió abogar por el reino de los cielos, por abogar por las almas. Ahora se encuentra en el seminario de San Elías y nos va a contar esta gran historia. Jeremías, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Montserrat, no, muchísimas gracias a ti y bueno, y buenos días, buenas tardes a todos los que nos están viendo y oyendo. Gracias. Y bueno, consagramos este video, este apostolado, al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María mediante un Ave María. ¿Le parece bien si usted hace la primera parte del Ave María en latín y yo la segunda parte? Sí, por supuesto. Ok, in nomine Patris et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Bueno, Jeremías, como todos los presentes, queremos saber su historia, cómo fue su infancia, si usted nace en cuna católica, cómo creció, llegó a la adolescencia. Por favor, cuéntenos. Bueno, es una pregunta que da mucho para hablar, así que yo voy contando cosas, pero luego tú me preguntas lo que quieres o algunas anécdotas. Pero básicamente yo sí nací en una familia católica en Argentina en 1995. Tengo 27 años hoy en día. Y bueno, siempre de chico me han inculcado el amor a Dios, a la Virgen María, a los santos. Pero cuando comencé la adolescencia, obviamente empecé con una pequeña rebelión que muchos jóvenes pasan, ¿no? De no querer ir a la iglesia, de no querer ir a misa, porque es algo bastante aburrido en lo que uno piensa que está perdiendo el tiempo, que podría estar aprovechando para estar con los amigos o cualquier cosa. Entonces, mi conversión, que yo llamo mi conversión verdadera, más allá de que ya antes era católico, había tomado la primera comunión y había sido bautizado, obviamente, fue cuando comencé el curso de confirmación. Mi mamá me obligó a ir, mi mamá me anotó, yo no quería saber nada. Y mi mamá me anotó en la iglesia que quedaba cerca de mi casa y comencé el curso de confirmación. Y ahí mi vida cambió cuando conocí a una persona que era un catequista mío, que era muy joven, estaba estudiando Derecho, él también tenía unos 23 años, esa persona, yo tenía 14, 15 años, 14 años, y me empezó a mostrar la profundidad que tiene nuestra fe católica. Me hizo conocer el Opus Dei, me llevó por un retiro del Opus Dei, un retiro de silencio que yo nunca había hecho en mi vida, y a partir de ahí yo dije, acá está pasando algo importante, acá hay algo importante que yo pensé que no estaba. Yo veía como la fe, la misa, todo algo como muy superficial, como algo que hay que cumplir los domingos y bueno, nada más. Y cuando descubrí eso, se me abrió un mundo nuevo y ahí fue cuando empecé a intentar vivir cristianamente. Luego de ese retiro, yo me acuerdo que escuché una charla sobre la pureza, sobre la castidad y yo dije, wow, jamás había escuchado esto, esto es impresionante.
Y yo pongo ese momento como el momento que yo decidí intentar a vivir mi vida cristiana como Dios lo quería. Empezar a confesarme más seguido, empezar a intentar cambiar las cosas que yo sabía que estaba haciendo mal en mi vida. Y hay una frase de Benedicto que me gusta mucho, que es el resumen como mío de esa época, que dice: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Es una frase hermosa, porque claro, uno al comienzo conoce la iglesia, ve que hay un montón de cosas que uno tiene que aprender, un montón de cosas que uno no entiende del todo muy bien, pero cuando uno conoce a Jesucristo y habla cara a cara con Él, tiene una relación de corazón a corazón, ahí la vida cambia. Y ahí mi vida cambió. Entonces, desde ese momento que tuve un encuentro con Jesucristo, ahí mi vida dio un vuelco. Yo tenía unos 14, 15 años. Y tanto fue así que, estando en un casamiento de una de mis catequistas también, cuando tenía 15 años, comencé a sentirme más identificado con el sacerdote, que era un sacerdote joven, que los estaba casando, que con la pareja de novios que se estaban casando. Y ahí me agarró un poco de, no sé si miedo, pero un poco de vértigo, porque ¿qué está pasando? Dije, ¿qué está pasando acá que me llama más la atención la figura del sacerdote? Entonces yo pongo ese momento también como el primer momento en que Dios me mostró un poco la vocación. Yo tenía 15 años. Pero bueno, después el tiempo fue pasando, seguía luchando para tener una vida cristiana. Por una cosa u otra comencé a estudiar Derecho en la universidad. Tuve algunos momentos donde me alejé un poco de la fe, donde dejaba de confesarme, donde frecuentaba quizá algunas amistades o relaciones que no me hacían bien. Pero yo sabía siempre en el fondo cuando le estaba fallando a Dios, yo lo notaba muy fácil, o sea, decía: Señor, me estoy equivocando y yo sé que me estoy equivocando, y era muy infeliz por dentro, porque sabía que eso a la larga no me iba a hacer feliz. Y así fue que, bueno, yendo y viniendo con el Señor, en un momento ya eh, dije: no, tengo que buscar mi vocación, tengo que saber cuál es mi vocación. Yo al principio pensaba que era el sacerdocio, después fueron pasando cosas y dije: no, me parece que no es por acá. Entonces dije: bueno, quizás el matrimonio. Y ahí fue que, bueno, puse todo para intentar vivir mi vocación al matrimonio. Eh, Tuve 2 noviazgos muy lindos, donde me acercaron muchísimo a Dios, donde eran chicas muy buenas, durante el periodo de mi universidad, cuando ya pasando los 20 años. Pero así todo, en el último noviazgo, que fue tampoco hace mucho, unos 4 años, digamos, antes de la pandemia, yo veía que Dios estaba ahí y que me seguía golpeando a la puerta y que me seguía llamando. Y un día me acuerdo, un Jueves Santo de Semana Santa, el año anterior a la pandemia, estábamos el Jueves Santo en la misa y yo escuchaba que el Señor me decía: te quiero solo para mí, te quiero solo para mí. Y ahí se me dio vuelta todo, ahí se me dio vuelta todo y dije: bueno, voy a tener que empezar a discernir nuevamente mi vocación, o sea, a discernirla ahora como para decidir finalmente qué es lo que va a pasar con mi vida y qué es lo que quiere Dios de mí. Y después, esto es algo muy gracioso que me pasó. Un día estaba de novio con esa chica en ese momento, lo que fue mi última relación, y habíamos salido a comer, y íbamos a misa juntos, nos íbamos a confesar, intentábamos llevar una vida de fe juntos, creciendo ambos. Y, y un día habíamos salido a comer, y yo ese día le dije: bueno, te tengo que contar algo. Pero no le conté sobre mi vocación que yo tenía, esta cuestión, sino le conté algo familiar, una cuestión mía de mi vida, como muy personal, que nunca le había contado. Y bueno, le termino de contar, terminamos de cenar, que habíamos salido a cenar, y inmediatamente después que nos subimos al auto, me mira y me dice: qué alivio, pensé que me ibas a decir que te ibas a hacer sacerdote. Y yo me quedé pero congelado, yo no lo podía creer, porque yo jamás le había hecho ninguna insinuación a ella de que yo quizás me iba a ir por este camino, ¿no? Solamente ella me veía a mí y yo la veía a ella compartiendo
la fe, la vida. Y cuando me hizo esa cuestión, yo me quedé helado y se me revolvió todo por dentro. Y le dije, Dios, ¿por qué me haces esto? O sea, era muy fuerte. Y cuestión que, bueno, fue pasando el tiempo y llegó un momento en que me di cuenta que Dios me quería para él. Yo eh, estudiaba Derecho, pero al mismo tiempo decía, no sé si me puedo dedicar a esto toda mi vida. No, tenía muchas dudas. Y después de un tiempo, bueno, terminamos el noviazgo porque le tuve que terminar diciendo que era lo que me estaba pasando y ella me dijo, sí, yo ya lo sabía, me daba cuenta. Eh, Fue muy duro porque, bueno, en un noviazgo que también es una vocación, uno pone mucho de sí, hay mucha esperanza ahí, pero bueno, yo veía que Dios me estaba llamando a otra cosa. Y ahí fue que le dije a Dios, bueno, Señor, si vos me querés para el sacerdocio, yo te digo que sí, pero yo no tenía ni idea de dónde. Yo sabía que el seminario diocesano no, porque el seminario diocesano no era algo que me llamaba la atención, no pensaba que Dios me llamaba por ahí, y le dije, bueno, Señor, mostrame a dónde ahora tengo que ir. Y era realmente muy difícil, me quedaban muy pocas materias para graduarme de la universidad y realmente no sabía. Pero tuve que hacer ese acto de fe, decirle al Señor, Señor, si lo querés todo, te lo doy todo. Así todo con mis limitaciones, que yo veía un montón de defectos y limitaciones en mí, que yo decía, Señor, yo verdaderamente no me veo capaz de hacer esto, pero si vos me estás llamando, está bien, confío en que vos me vas a dar todos los medios para que yo lo pueda hacer. Eh, y así fue que, bueno, buscando lugares donde entrar, congregaciones, sacerdotes, lugares, me crucé con el padre Federico Hayton, que es misionero. Yo lo veía por YouTube. Vi el padre Federico Hayton, el padre Javier Olivera Rabasi, que tiene un canal de YouTube que no te da cuenta. Y un día decidí contarle al padre Federico de estas inquietudes vocacionales que tenía. Y me dijo, bueno, mirá, si querés entrar a la Orden San Elías, tenés que venir a África, tenés que venir a Malawi un tiempo. Y yo dije, wow, ¿qué está pasando acá? Porque la vocación es algo que yo siempre digo que no nace por iniciativa propia. Dios es el que primero te pone una semilla en el alma. Y después que Dios me estuviera llamando quizá a la misión o a ser sacerdote misionero o a formarme para la misión, también fue otro vuelco en mi cabeza que yo no me esperaba. El padre Federico Hayson se dedica a la misión, la Orden San Elías se dedica a la misión adyentes. Esto es ir a los lugares donde la Iglesia Católica no existe, donde no hay católicos, ir muy lejos. En su mayoría son lugares bastante exóticos. Entonces, yo decía, esto es una locura, pero al mismo tiempo yo miraba para atrás y decía, esto cuadra con mi vida, porque siempre me habían gustado mucho, había estudiado, mi especialización en la universidad fue el Derecho Internacional, siempre me gustaron mucho las banderas, los países, la geografía, me habían empezado a fascinar también los idiomas, y veía que había una cierta conexión entre todas las cosas que me pasaban y que Dios era como el que iba hilando y llevando todas las cosas. Y así fue que, bueno, después de la pandemia, en el año 2021, empecé mi camino vocacional, digamos, con el padre Federico Hayton en Malawi. Y ahí estuve viviendo casi 7 meses, hasta que después fui al seminario. Eso es más o menos el resumen de toda la primera parte de mi vida, digamos, o casi toda mi vida. Ajá, maravilloso. Entonces, al ir a Malawi, ¿usted vive por primera vez la misa tradicional o ya la había vivido? Yo sobre la misa tradicional había escuchado comentarios, había escuchado algunas cosas. Alguna vez un amigo me había invitado, pero yo lo miraba con bastante escepticismo a mi amigo porque decía, esto nunca lo escuché, no sé qué es, y nunca había ido. Entonces la conocí con el padre Federico en Malawi y puedo decir que también me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida porque le he encontrado un sentido muchísimo más profundo a la misa. Sabemos que la misa tradicional está llena de signos, ¿no? que nos muestran un montón de cosas. Y sobre todo que nos muestran el sentido del sacrificio que tiene la misa. Donde estamos todos junto con el sacerdote, que es el que ofrece el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz, y todos los demás nos unimos al sacrificio que Él está celebrando, ofreciendo también nuestras cosas. Y entonces ahí yo descubrí muchísimo más claro que la misa no es un espectáculo, no es ni un evento público, no es ni la homilía del sacerdote, no es ni siquiera es ir a juntarnos como comunidad y escuchar la palabra de Dios. Es algo mucho más profundo.
es justamente ofrecer el sacrificio. Y cuando yo vi la misa tradicional, dije, wow, esto es impresionante. Había ido a misas en latín antes, pero no a la misa tradicional. Y para mí también fue un gran vuelco en mi vida que le dio muchísimo más sentido a mi fe y en última instancia también a mi vocación. Porque si Dios me llamaba al sacerdocio, al sacerdote lo llama Dios a tener a Jesucristo todos los días en la palma de su mano, a celebrar el sacrificio de la misa todos los días y es el centro de la vida cristiana. Entonces, conocer ahí en la misa tradicional y en lugar de misión también, fue como una gracia de Dios muy grande que me catapultó, digamos, a querer vivir mi vocación al 100%. Wow, qué bonito. Oiga, y bueno, 7 meses en Malawi, otro idioma. Cuéntenos esa experiencia porque seguramente pues también el padre Federico tuvo sus obstáculos, otra cultura. Cuéntenos esa experiencia. Bueno, es muy interesante porque yo también tenía una idea un poco equivocada de lo que es la misión. Sobre todo cuando estamos en las ciudades, no tenemos una idea muy, digamos, adecuada a la realidad de lo que fueron las misiones a lo largo de toda la iglesia durante 2000 años, ¿no? Eh, porque la misión es básicamente ir a llevar a Dios, el Evangelio, a Jesucristo, a aquellos que no lo conocen. Y tenemos la dificultad que en las ciudades la mayoría de la gente, si es un país de tradición cristiana o no, pero sabe quién es Jesucristo, quizás sabe quién es Dios, después que practica o no practica la fe, es otro tema, ¿no? Entonces es un terreno bastante complicado. Pero en la misión Argentes, que es la primera evangelización, uno se va a cruzar con gente que no conoce nada de Jesucristo, que conoce muy poco, o donde el evangelio no está arraigado en la sociedad, donde no ha llegado. Entonces, de por sí, es algo muy distinto a lo que yo siempre había visto en la misión. No es tampoco la misión ir a hacer simplemente, digamos, ayuda material con las personas. No es simplemente a darle de comer a la gente, ni a darle salud a la gente, ni darle zapatillas. Eso está muy bien, eso son cosas que también son necesarias, que tenemos que hacer los cristianos, pero hay algo que es más importante, que es el alma. Y la misión justamente es esto de ir a contarle a la gente esto que hemos recibido, nuestra fe católica. Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo, evangelicen por todo el mundo, y a eso vamos los que vamos a misionar, digamos, ¿no? Es a llevar a Dios a la gente, ¿no? Eso está antes que muchas otras obras de caridad material, por así llamarlo. Pero entonces cuando yo llegué a Malawi me pasó algo muy curioso también, que esto vale la pena contarlo. Yo llegué a Malawi, un país que está en el sudeste de África, bastante desconocido, muy poca gente lo conoce, es de los países más pobres de África. Esto fue después de la pandemia, año 2021. Yo viajé, me gradué de la universidad en marzo y viajé en mayo, un par de meses después. Y ahí estaba saliendo el tema de la pandemia todavía, entonces había muchísimas dificultades para viajar. Y cuando llegamos a Malawi, yo viajé con otro chico más de Argentina, llegamos a Malawi, llegamos a la capital de Malawi, estuvimos comprando un montón de cosas para la misión con el padre Federico, porque nos teníamos que ir al norte del país, a la diócesis de Karonga, que estaba casi en el límite con Zambia, otro país en África. Y como estaba todo este tema del COVID, había muchas dificultades, teníamos que pasar una semana, los que habíamos llegado al país apenas, el padre Federico ya estaba ahí, pero el otro chico que había llegado conmigo, teníamos que pasar una semana encerrados en una casa, en la diócesis de Karonga. Entonces, bueno, llegamos a Malawi, todo desconocido, todo nuevo, parecía que uno estaba en una película, porque es un mundo nuevo el que se abre, y estábamos encerrados, mirándonos las caras todo el día, sin poder salir, teníamos que estar ahí, solamente veíamos al que nos venía a traer la comida, intentando hablar en el idioma que hablan allá, que es el chitumbuca, yo intentaba sacar un poco de conversación. Pero lo que me pasó, quería contar, es que una de las primeras noches, me acuerdo, que yo estaba ahí y empecé a sentir una angustia muy grande. Llegó la noche, me acuerdo, se hicieron las 7, las 8 de la noche, ya habíamos cenado, y sentía que era como una noche muy pesada. Y yo empecé a sentir una angustia grandísima como hacía tiempo no sentía en mi vida. Y me empezaron a dar ganas de irme, me empezaron a dar ganas como de, vale la pena verdaderamente que yo esté acá, ¿qué estoy haciendo acá? Decía yo. Y me acuerdo que fue una noche dificilísima para mí, porque yo no encontraba muy bien el sentido de lo que estaba pasando.
al día siguiente me desperté bien y pasó, quedó como una anécdota, o sea, como que pasó. Pero después con el tiempo yo me fui dando cuenta por las cosas que pasan en la misión, que eso había sido una especie de tentación del demonio, digamos, ¿no? De querer desanimarme mucho, de querer entrar, de hacerme querer entrar en una crisis de fe de lo que yo estaba haciendo y lo que yo iba a hacer no tenía sentido. Porque la principal dificultad que uno tiene en la misión no es una cuestión física o de hacer cosas o de no hacer cosas o del idioma, sino es una cuestión de fe y mental sobre todo. Entonces, esa noche me acuerdo que yo vi que, claro, que el demonio me estaba tentando a que yo perdiera la fe, a que pensara que esto de la misión era una locura, humanamente hablando lo era, pero que también lo pensara espiritualmente, que no tenía sentido que yo esté ahí, que yo estaría muchísimo mejor en mi casa con mis amigos que había dejado y que hubiera seguido con mi vida. Y claro, porque cuando uno va a misionar, uno es instrumento de Dios para que mucha gente se convierta, para que se den un montón de sacramentos, para que Jesucristo llegue a lugares donde nunca antes había llegado. Y obviamente eso al demonio le molesta muchísimo, lo vuelve loco. Entonces es normal que en las misiones uno pueda tener muchísimas tentaciones de desánimo, de desesperanza, incluso después dificultades técnicas con la logística de la misión. Y bueno, pero después fue pasando el tiempo y claro, yo veía lo que era la misión, de que íbamos a aldeas a visitar, íbamos a un montón de aldeas que nunca había llegado un sacerdote, que nunca siquiera había llegado un blanco. Los niños me miraban y quedaban sorprendidos porque era blanco, pasaba en muchos lugares. Eh, y era impresionante porque la gente, África de por sí es un país que tiene una apertura hacia lo trascendente naturalmente. No está puesto en duda la existencia de Dios, como pasa ahora en nuestras ciudades modernas aquí en Occidente. Ya de por sí la gente cree en Dios, entonces la gente tiene una apertura. Y Malawi es un país muy pobre, la gente vive en la pobreza, y si bien es algo que muchas veces dificulta y que tenemos que intentar erradicar la miseria y la forma en que vive la gente, que ni siquiera tienen un colchón, es cierto que eso también les hace tener el alma muchísimo más abierta a las cosas del cielo. Entonces, cuando íbamos a las aldeas, en donde nunca habíamos ido, donde nunca había llegado la iglesia a predicar, la gente aceptaba impresionantemente bien el Evangelio y a Dios, y la gente se anotaba en el catecumenado para recibir los sacramentos. El obispo nos había encomendado unas 70 aldeas más o menos que visitar. Entonces, bueno, tuvimos que hacer un plan para poder visitar a todas las aldeas, para reunirnos con los jefes de las aldeas, porque cada aldea, cada lugar tiene como su jefe, digamos, ¿no? El chief, le decíamos, como su jefe, que era la cabeza de ese lugar. Entonces primero teníamos que juntarnos con el jefe, hablábamos con él y después le pedíamos permiso para hacer una prédica pública con toda la gente que viniera. Y cuando el jefe se convertía, si el jefe se convertía, en general después todo el pueblo, toda la aldea también se convertía con el jefe. Y eso es muy impresionante porque es lo que ha estado pasando también durante 2000 años de historia con las misiones, ¿no? Y bueno, y pasaron muchísimas cosas, fueron 7 meses, pero para mí fueron como 2 años, porque cada día era una aventura nueva, ¿no? Y Dios sorprendía con un montón de cosas. Y así viví cosas que jamás en mi vida pensé que iba a vivir, ¿no? Empezando por estar en un país como Malawi. Wow, y también comenzaron incluso a construir capillas. Así es, empezamos a desarrollar un sistema para en cada aldea poder hacer que cada aldea justamente tenga su lugar de oración, el lugar donde se juntaban los domingos. Allá le decían el chisopo. El chisopo es como ese momento de adoración que tenían, que se reemplazaba por la misa porque no llegaba ningún sacerdote nunca ahí. Entonces ahí la idea es empezar a construir justamente capillas en cada uno de los lugares que visitábamos. Wow. Y la gente, ¿qué tanta apertura tenía, por ejemplo, al latín, ¿no? Que vemos que muchos dicen, no, tiene que ser todo en lengua vernácula. Y pues el latín siendo nuestro idioma oficial, cuéntenos cómo lo aceptaron o cómo fue. Bueno, eso era impresionante. Yo estaba encargado ahí en la base donde estábamos, que se llamaba Chisenga, era un pequeño pueblito, que tenía una iglesia, pero no atendía a ningún sacerdote, iba un sacerdote cada tantos meses. Era nuestra base y de ahí salíamos a los diversos lugares. Y yo estaba encargado del grupo de monaguillos, ¿no? De niños que ayudaban en la misa tradicional.
teníamos como unos 10, a veces más, a veces menos, pero habían fijo entre 6 y 10, con los que también hice una especie de club de atletismo. Y a ellos, claro, los sábados me juntaba con ellos, primero teníamos una clase de monaguillos y después íbamos a correr, a hacer un poco de atletismo. Y yo, claro, intenté enseñarles un poco sobre la misa tradicional, les enseñé a coritar y todo, y ellos eran muy curiosos, querían aprender muchísimo. Y claro, también les empecé a enseñar el latín, porque yo les decía, miren, ustedes tienen su idioma, que es el chitumbuca, yo hablaba con ellos, intentaba hablar con ellos en chitumbuca, aprendí un poco, para tener una conversación, porque los niños todavía no hablaban inglés en esa edad. Entonces, miren, ustedes tienen su idioma, que es el chitumbuca. Yo tengo mi idioma, que es el español, pero el latín es el idioma de nuestra iglesia, o sea que es tanto de ustedes como mío, es el idioma en que nosotros celebramos la liturgia. Y cuando empezaron a descubrir eso, se emocionaron un montón y empezaron a aprenderse todas las oraciones, tanto de la misa como las oraciones de devoción, el Padre Nuestro, el Ave María y Gloria en latín. Y después me pasaba que yo iba caminando o cualquier horario del día y venía un niño con su cuadernito que me preguntaba cómo era la pronunciación de esta palabra o que se le había olvidado una palabra para que la vuelva a anotar. Y me pasó también en varias ocasiones que iba caminando y veía a los niños que estaban con su cuaderno anotando las oraciones en latín o repasándolas o copiándose las otras papel. Con lo cual los niños tenían una apertura, bueno, muy grande. Después también teníamos un coro ahí que también empezó a cantar las canciones en latín, el Kyrie, el Agnus Dei, el Gloria, y cantaban impresionantemente bien. Y después algo todavía mucho más impresionante pasó. Un día terminamos la misa, teníamos la misa a las 7 de la mañana, terminamos la misa y a la salida de la misa había un viejito muy anciano, de unos 84 años, que se llamaba Luca, que era ciego, estaba con un bastón, lo había traído uno de sus hijos. Y nos dijo que vino porque había escuchado que los misioneros estaban haciendo la misa en latín, y nos dijo que él se acordaba que cuando él era niño y habían venido los misioneros, él acolitaba en la misa en latín, y él todavía se acordaba las oraciones en latín. Nos empezó a recitar las oraciones en latín. Impresionante. Yo cuando vi eso dije, wow. Porque claro, Malawi había sido evangelizada por los padres blancos, los White Fathers, y claro, celebraban la misa tradicional en ese momento y muchos de las personas que eran adultas, él había colitado en la misa y eso fue impactante. Wow, es que sí, tantísimos años que les dijo más o menos a qué edad fue de niño que acolitó. Y habrá sido a los 10 años aproximadamente, sí. Era muy niño, nos dijo. 70, 75 sí. Años, pasó sin otra misa más y se acordaba de las oraciones. Eso es obra del Espíritu Santo, no cabe duda. Sí. No cabe duda. Sí. Es maravilloso. Sin duda, sin duda. Qué historia. Y entonces, bueno, pasan toda esta misión. ¿Qué pasa con ellos? ¿El padre Federico sigue allá o cambia de lugar la misión? ¿Cómo es? Bueno, el padre Federico va cambiando bastante de misión, del lugar donde vive, porque también nos da clases en el seminario, entonces lo tenemos también dándonos clases. Pero está como yendo y volviendo a la misión, porque la primera misión en Malawi fue en Chisenga, el obispo nos encomendó ese lugar, hasta que ese lugar Chisenga se convirtió en una parroquia. Hoy en día ya es una parroquia ese lugar. La parroquia San Elías se llama. Y después de eso, el obispo le encomendó al padre Federico otro lugar de misión, que estaba más lejos. Y así se va trabajando. Es como que el obispo encomienda al padre Federico lugares de primera evangelización. Y ahora creo que el obispo ya tiene pensado otro lugar para que se vayan ahora. Creo que ahora a mitad de año, bueno, estamos en junio, pero en los próximos meses, el padre Federico va a ir para allá de nuevo para continuar con la misión, digamos, ¿no? que va cambiando de lugar porque, bueno, es una misión de primera evangelización, de poner las bases, de poner el evangelio y, bueno, que la comunidad cristiana crezca hasta llegar a ser una comunidad firme en la fe y una parroquia. Qué maravilloso. Y entonces ya después de la diócesis van a mandar sacerdotes allí. Claro, sí, esa es la idea. Qué hermoso. Y entonces usted, bueno, vive esta gran experiencia 7 meses
y ya decide de entrar al seminario, ¿no? Ahí cuéntenos cómo Así es. es. Así es, yo mientras estaba ahí en Malawi estaba discerniendo también mi vocación, que la terminé de confirmar en Malawi, porque me di cuenta eh, bueno, que Dios probablemente también me estaba llamando a la misión, porque yo sentía que, que todo eso que estaba viviendo fluía conmigo de alguna manera, ¿no? Como que Dios me había preparado en muchas cosas de mi vida justamente para esto, ¿no? Entonces fue cuando ya estaba por volver a Argentina, por volver, fue que me dieron la sotana y comencé el noviciado en la Orden San Elías, justo unos días antes de irme, ¿no? Y ahí fue como el inicio de mi vida, bueno, en el seminario, de empezar a vivir plenamente mi vocación. Fueron como 6 meses de estar terminando de discernir la vocación, de ver, y después ahí ya, eso fue lo interesante, que recibí la sotana también en lugar de misión. Fue como muy, muy especial, digamos, ¿no? Con un montón de significado y una gracia de Dios inmensa, digamos, ¿no? Porque había muchos chicos que también querían ir a la misión, pero que no pudieron. Un montón de gente siempre quiere ir a misionar, por un motivo u otro no pueden. Y yo decía, bueno, Dios, ¿por qué a mí sí me has permitido que yo esté aquí, digamos, ¿no? Y eso es una gracia impresionante que tenemos que, bueno, cuando nos toca tenemos que saber aprovechar y responder con la generosidad que le debemos a Dios, más allá de todas nuestras limitaciones y defectos. Es correcto. Oiga, y bueno, muchos me han llegado a preguntar, ¿no? Que me dicen, oiga, no está prohibida la misa tradicional, ¿qué pasó? Y pues yo les trato de explicar un poco de que, bueno, es la misa de siempre, que esta misa continúa y continuará ya gracias a San Pío V con la bula que escribió Quod Prium, si mal no recuerdo. Entonces, ¿cómo nos puede explicar usted el por qué, bueno, entra a un seminario donde está la misa tradicional, si está en obediencia y en comunión con el Papa? A ver, cuéntenos un poco de eso, por favor. Por supuesto, sí, claro. Como tú has dicho, la misa tradicional ha sido parte de la liturgia de la Iglesia durante muchísimo tiempo. Es la misa con la que tantos santos se han santificado, con la que tantos santos sacerdotes o no sacerdotes han vivido su fe. Es parte de la justamente tradición de la Iglesia. Tenemos por un lado la Sagrada Escritura y por otro lado la tradición. Y es algo que nunca va a desaparecer, ¿no? Y sobre todo porque la misa es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y yo creo que Jesucristo nos dijo que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la Iglesia. Y cuando llegue el final del tiempo, por más que seamos pocos, seamos los que seamos, se va a seguir celebrando la Santa Misa, el sacrificio del altar, digamos, ¿no? Y eso jamás va a desaparecer, digamos, ¿no? Y sobre todo creo que es importante conocerlo, conocer la misa tradicional, porque es parte de la historia de la Iglesia y porque a muchos los ayuda a profundizar su fe y encontrar el verdadero sentido de, eh, de la misa, digamos, ¿no? Y ciertamente además estamos queremos el Papa, rezamos por el Papa, eso es parte fundamental también de nuestra fe, que estemos unidos al Papa, que es el vicario de Cristo, ¿sí? Y además, también para las misiones, la misa tradicional tiene, digamos, una función, bueno, además de ser una función sacrificial, de por sí tiene una función pedagógica muy interesante. Primero porque es la misa con la que la Iglesia ha misionado durante miles de años. Y segundo, porque por todos los signos que tiene la misa tradicional, uno ve lo sagrado mucho más explícito, con el silencio, con los cantos en un idioma también que no es el vernáculo. Y cuando las personas, digamos, los paganos que ven una misa tradicional, dicen, acá está sucediendo algo. Acá no están intentando venderme algo. Esto es algo que dice Shia LaBeouf en la entrevista con el obispo Barron, que cuenta su conversión, que en parte es por la misa tradicional, este actor norteamericano, que dice, yo en la misa tradicional
siento como que no están intentando venderme algo, ¿no? Que a veces nos puede pasar cuando vemos al cura de frente que nos está hablando, que está intentando que nosotros nos divertamos y que no estemos tristes o aburridos en la misa y que aplaudamos. Y él dice, no, cuando yo vi que no estaban intentando venderme algo, sino que me están mostrando algo muchísimo más profundo, que tiene mucho más sentido, es que ahí ayudó a mi conversión. Y eso pasa lo mismo con la gente en lugares de misión. Y por todo esto que te estoy contando es que la misa tradicional, digamos, esta forma de celebrar jamás va a desaparecer, digamos, ¿no? Va a estar hasta que, hasta que vuelva Jesucristo. Es correcto, hasta que vuelva Jesucristo. Y bueno, cuéntenos de alguna manera, o mejor dicho, ¿qué le diría a su yo del pasado? Porque seguramente muchos están pasando lo que usted pasó, que tienen como esa cosquillita de la vocación, del llamado. Como qué les diría, qué pasos seguir para poder discernir correctamente y decidirse por su vocación. Bueno, muy buena pregunta. A mí hay 3 cosas que me han ayudado a poder discernir mi vocación con sinceridad, que son la oración, la confesión y la Santa Misa. Primero que uno tiene que tener una relación personal con Jesucristo, eso es fundamental. Y si uno no reza todos los días, si uno no habla del mundo en el que vivimos, nos termina pasando por encima. Es muy fácil distraerse hoy en día. Las redes sociales, la gente que vemos todos los días. Si no tenemos esa relación personal con Jesucristo, el mundo nos termina dando vuelta a la cabeza, así de simple, ¿no? Entonces tenemos que intentar primero que todo tener una relación personal con Jesucristo, que de ahí va a surgir esa semilla de la vocación. Y después, la confesión para mí fue, bueno, es algo impresionante la confesión. Y en la medida que uno esté cerca de la confesión, cada determinado tiempo, y que siempre vuelva a la confesión, no importa lo que pase, Dios lo va a ayudar a perseverar. Incluso cuando uno vea que lleva una vida de pecado y que quiere cambiar, quiere convertirse y le cuesta mucho porque estaba en el mundo y porque hay ciertos hábitos que no puede dejar, bueno, a uno no importa, vuelve a la confesión y se va a confesar una y otra vez. Y Dios va dando su gracia en el alma para que nos vayamos convirtiendo cada vez más. Y a mí la confesión fue fundamental en mi vida, y lo es todo actualmente, ¿no? Y después, bueno, obviamente, después la Santa Misa, ofrecerle junto con el sacerdote a Dios el sacrificio y unirnos a ese sacrificio y ofrecerle toda nuestra vida. Y ciertamente que en un momento discernir la vocación no es fácil. Uno va a haber un montón de momentos donde ve nublado adelante suyo, donde dice, sí, Señor, yo quiero, pero mira para adelante y ve todo nublado, ve como todo nubes, ve sin claridad. Y eso es normal que pase, digamos, ¿no? Porque a veces Dios nos pareciera ser como que nos deja un poco solos para ver qué tan sincera es nuestra disposición a entregarnos, ¿no? Y ahí está el desafío de entregarse sin poner las condiciones. El amor de Dios es incondicional, ¿no? Dios nos ama a pesar de nosotros, a pesar de todo lo que conllevamos. Y bueno, nosotros también tenemos que amar a Dios incondicionalmente, donde sea, cuando sea, en el momento que Dios quiera, como sea, ¿no? Que Él ponga las condiciones. Y eso es algo que cuesta mucho al principio, cuesta mucho porque uno también tiene sus cosillas, tiene partes suyas que no quiere del todo entregar porque piensa, no, me voy a quedar sin nada. Y bueno, cuando después se da cuenta que cuando uno le va entregando todo a Dios, y lo sabemos porque muchísimos santos lo han hecho, y porque ese es nuestro objetivo, ser santos, Dios termina bendiciendo el doble de lo que nosotros hubiéramos imaginado. Nos termina dando cosas que jamás hubiéramos soñado tener, ¿no? Que es como que supera ampliamente todas las expectativas con la vocación. La vocación hay una cosa que escuché que me gusta mucho, que bueno, es la verdad que es el modo más fácil que nosotros tenemos de llegar al cielo. Entonces, si yo sigo mi vocación, si tú sigues tu vocación, te va a ser mucho más fácil llegar al cielo, va a ser el modo en que Dios pensó para ti, que pensó para mí, para que lleguemos al cielo. Entonces, vemos nuestra vocación, la vemos, es esto, listo, nos tenemos que entregar. Si no seguimos la vocación,
podemos ir al cielo, sí, pero nos va a ser muchísimo más difícil. Entonces, mejor que sigamos la vocación. Cierto, dice en su libro Espiritualidad para Seglares, Fray Antonio Rollo Marín, que si no seguimos la vocación para la que fuimos creados, es como si nos pusiéramos unos zapatos que no nos quedan. Podremos caminar, pero va a ser más difícil, más incómodo. Entonces, pues así es, cuando se siente ese llamado, esa inquietud, pues hacer un discernimiento, ¿verdad? Usted seguramente hizo algún retiro. ¿Qué retiro les recomendaría para discernir vocación? Y que sea un retiro de silencio, los ejercicios ignacianos, ¿no? Que son tan conocidos, creo que son infalibles, ¿no? De alguna manera. Así es. Y que el retiro en un silencio ayuda muchísimo, y en el silencio uno ve un montón de cosas que cuando está en la vida cotidiana no ve. Es cierto, es cierto. Yo acabo de, unos videos anteriores pueden ver en mi canal de Monse Castillo, entrevisto al padre Gabriel Descote, donde nos explica justamente los ejercicios ignacianos, y ahí les pongo los enlaces. Así que bueno, ya hice el comercial para los que quieran tomar ejercicios ignacianos y para los que quieran sumarse a la Orden San Elías, como cuál es el proceso, o si quieren ir a hacer una experiencia en misión, o si quieren hacer alguna donación, ¿cómo pueden participar en la Orden San Elías? Bueno, uno tendría que puede entrar a los lugares donde uno puede contactarse con la Orden San Elías. Para la misión hay una plataforma que se llama Omnes Gentes Project, que tú la debes conocer. Ahí uno puede, bueno, contactarse, ver cuáles son las misiones que hay hoy en día, la forma en que uno puede colaborar, sea materialmente, sea en persona, queriendo sumarse a alguna misión, ¿no? Uno puede contactarse, si no, directamente con el padre Federico Fayton, que es el que está encargado de las misiones, y ver ahí cómo uno puede ayudar, ¿no? Y de si ahí surge la vocación, bueno, ahí comienza también el discernimiento, luego va a tener que hacer un periodo de vivir una experiencia, ¿no? En el seminario para ver si es lo suyo, ¿no? Después hacer un postulantado y luego comenzar, digamos, ¿no? Maravilloso, pues muy bien. Pues le agradezco infinitamente. No sé si nos pueda compartir en breves palabras la descripción de lo que significa el sacrificio al altar, porque como bien lo dijo, yo me he dado cuenta, porque pues yo, pues cuando estoy en otra ciudad que desafortunadamente no está la Santa Misa tradicional y solo encontramos la misa nueva, me tiendo a encontrar justamente que las personas no saben el significado de lo que es el sacrificio del altar, que aunque sea el rito nuevo, aún así es el sacrificio del altar. Entonces, ¿nos podría contar el significado de la misa que es? Bueno, la misa, como dijimos, antes que nada es un sacrificio, ¿no? En el Antiguo Testamento, y esto pasa en casi toda la historia, el hombre siempre sabía que tenía que adorar a Dios, a su creador. Y para hacer eso ofrecía sacrificios. Y lo que era más preciado para el hombre siempre ha sido el alimento, el ganado. Entonces en el Antiguo Testamento se ofrecían animales como sacrificio, ¿no? Un cordero bien engordado, bien cuidado, se le ofrecían a Dios, ¿no? En el tercer libro de la Biblia, el Levítico, ahí podemos ver cuáles eran las disposiciones para realizar esos sacrificios, ¿no? Está todo muy bien explicado. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Que el hombre tenía el pecado original, habíamos tenido esa caída en Adán y Eva, por lo cual habíamos perdido la gracia de Dios que es esa disposición del alma que se va perfeccionando para unirse con Dios. Esa es la gracia de Dios, que estaba perdida, ¿no? Pero bueno, sabemos que vino Jesucristo, que vino a salvarnos porque Dios lo había prometido, y lo que hizo Jesucristo no fue ofrecer un sacrificio de un animal, sino que se ofreció él mismo. Por eso decimos que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que no había ningún sacrificio humano que fuera capaz de quitarnos el pecado original. Por más que ofreciéramos todos los animales que habían sobre la tierra a Dios, no iba a ser suficiente por la gravedad del pecado original. Pero vino Dios hecho hombre a ofrecerse él mismo como sacrificio a Dios Padre. Y ese fue el sacrificio más perfecto que existió, que existe, que existirá en toda la historia de la humanidad. Y por eso dijo Jesucristo, hagan esto en conmemoración mía.
¿no? Y ahí es donde tenemos la Eucaristía y donde tenemos el sacrificio. Es Jesucristo que se está ofreciendo al Padre. ¿Y por qué se ofreció Jesucristo? Lo decimos también en unas palabras de la misa. En primer lugar, para adorar a Dios. Y en segundo lugar, para salvarnos de nuestro pecado original, ¿no? Y entonces el sacrificio de la misa es la forma de oración más perfecta que nosotros podemos tener. Y esto es importante que lo sepamos, porque muchas veces pasa esto, que vamos a misa, sea la misa que sea, y no sabemos bien qué es, ¿no? Pero cuando nos explican bien este sentido, el sacrificio de la misa, que no está en ningún otro lado, no lo tienen ni los protestantes, ni los musulmanes, ni ninguna otra religión que exista, decimos esto es maravilloso, esto es impresionante. Y bueno, y ahí uno ve también su vocación, que yo también lo veo, que yo estoy estudiando para ser sacerdote, digo, cuán indigno soy de poder hacer esto, de tener a Jesucristo todos los días en mi mano. Pero Jesucristo y Dios nos llaman igual, ¿no? Y nos dan su gracia para que podamos llevar a cabo nuestra vocación, como decíamos antes. Pero bueno, sí, básicamente, pero es inefable, es imposible explicarlo, ¿no? De una forma clara, porque la misa es algo que hay que vivir más que mirar. Es ese sacrificio que, que nos devolvió la vida de la gracia, que nos abrió las puertas del cielo y bueno, y por el cual aspiramos llegar a la vida eterna. Así es. Y bueno, el sacerdote ofrece el sacrificio, el acólito responde por el pueblo, y el pueblo, ¿cómo debemos de participar? Idealmente, ¿qué ha indicado siempre la tradición en la iglesia? ¿Cómo participa el pueblo? Bueno, el pueblo tiene que unirse al sacrificio que está ofreciendo el sacerdote, ¿no? Por eso en la misa tradicional están todos mirando en la misma dirección, ¿no? Es como que el sacerdote, que es el mediador entre Dios y los hombres, está guiando al pueblo y los está ayudando a ofrecer un sacrificio a Dios, ¿no? El sacerdote ofrece y todo el pueblo detrás de él está ahí, ¿no? Viviendo también ese sacrificio y ofreciendo todo lo que llevan consigo, ¿no? Porque tenemos el sacerdocio ministerial y después tenemos el sacerdocio común de los fieles también, que es el que todos los fieles, por ser bautizados, también traen consigo, donde pueden ofrecer su propia vida, ¿no? Entonces los fieles en la iglesia tienen que, cuando vamos a misa, tienen que estar unidos al sacrificio del sacerdote, en oración, ofreciendo sus cosas, y bueno, después está, cada uno puede unirse como su piedad más lo mueva. Algunas personas rezan el rosario, otras personas están en silencio, hablando con Jesucristo, ¿no? Lo importante es que uno tenga la conciencia de que se está uniendo a un sacrificio y de que el que está ahí muriendo en la cruz nuevamente, de forma incruenta, pero nuevamente es Jesucristo, y que por tanto yo tengo que comportarme como tal, ¿no? Y que no estoy simplemente en un evento público. Y cuando uno es consciente de eso, vive la misa de una forma totalmente distinta a como cuando yo la vivía cuando tenía 14 años, que pensaba que estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Y por eso tenemos que intentar explicar esto, ¿no? A las personas que no lo saben del todo bien, ¿no? Y por eso después también exteriormente nosotros también tenemos que ayudarnos con la forma en que vamos vestidos a misa, para una ocasión importante como modestia, la forma en cómo recibimos la comunión, con la mayor reverencia posible, de rodillas, porque es Jesucristo mismo, y todos los signos externos que ayudamos para que desde afuera se vea que está pasando algo sagrado, ¿no? Que está pasando algo que no es de este mundo, algo que es celestial, de alguna manera. Así es, pues muchísimas gracias. Es muy importante siempre resaltar la importancia de justo lex orandi, lex credendi, ¿no? Como desde fuera, también desde dentro, nos vivimos en ese recogimiento, el sacrificio del altar. Bueno, pues última pregunta, un llamado a todos los hijos de Dios. ¿Qué les diría para mantenerse en esta batalla espiritual al pie de la cruz? Bueno, que primero que tengamos esperanza, que no es fácil vivir en el mundo de hoy en día, en donde el mundo nos agobia con un montón de cosas, con redes sociales, con películas, con publicidad, con televisión, con cosas muy, muy superficiales, pero todos sabemos que en el fondo que tenemos un deseo de felicidad, un deseo de eternidad, de trascendencia que nadie nos puede quitar y
que no hay nada en el mundo que lo pueda llenar. Y en base a eso tenemos que buscar el modo de responderle a Dios, de buscar qué es lo que quiere de nosotros, tiene un plan para nosotros, y tenemos que luchar con la ayuda de la gracia de Dios, con la ayuda de la Virgen Santísima, obviamente, que estuvo al pie de la cruz, con la ayuda de todos los santos, con la ayuda de las buenas amistades, con el apoyo de la familia, cuando está la familia ahí para apoyarnos, para ser fieles a Dios, porque de que seamos fieles a Dios o no, depende ni más ni menos que nuestra felicidad eterna. Y todos queremos ser felices eternamente, ¿no? Y eso vamos a hacerlo cuando veamos a Dios cara a cara. Por eso es muy difícil en este mundo ser feliz las 24 horas del día, todos los días de la semana, todos los días del año. Es casi imposible estar feliz, ¿no? Porque claro, en este mundo no vamos a encontrar la felicidad perfecta, que nos está guardada en el cielo si vivimos en gracia de Dios, si morimos en gracia de Dios y nos vamos directamente con Él. Así que nada, tenemos que tener mucho ánimo, mucha esperanza, saber que Dios no decepciona jamás, incluso cuando a veces parezca que estamos solos, nunca nos quedamos solos. La Virgen Santísima siempre está ahí apoyándonos, las oraciones de las personas que rezan por nosotros están ahí, y saber que llegaremos a puerto. Nunca sabemos cuándo nos vamos a morir, puede ser hoy, mañana, pasado mañana. Hay que vivir como si hoy fuera el último día, para estar en gracia de Dios y poder llegar al cielo. Hermoso, así es, así es. Pues muchísimas gracias por su hermosa historia, por su fiat a Dios y por enlistarse en esta gran necesidad que tenemos de sacerdotes santos. Necesitamos sacerdotes santos. Gracias por decirle sí a Dios y por buscar esa vida de santidad y por compartirnos, justamente porque seguramente su testimonio va a llamar a más vocaciones, a más que tengan esa inquietud. ¿La Orden San Elías ya tiene religiosas o todavía no? No, por el momento no. No, es una sociedad de vida apostólica de sacerdotes solamente por el momento. Ah, bueno. Y si no, pues ya pueden ir con las benedictinas de María Claro. Bueno, las que sientan ese llamado para que hagan un discernimiento, una experiencia. Bueno, ahí les recomiendo a las benedictinas de María, que la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro les tiene la misa tradicional donde están, y también muy, muy hermoso, muy solemne. Y bueno, pues le agradezco, Jeremías, muchísimas gracias por su tiempo y por sus valiosas palabras. No, gracias a ti, Montserrat. Y bueno, te pido oraciones por mí, yo también estaré rezando por ti, y bueno, por toda la gente que también nos escuche y nos ve. Muchas gracias. Así es, por favor, a todos los que vieron este video, recen por nosotros, especialmente incluyan en sus oraciones a Jeremías, al Padre Federico, al Padre Javier y a todos los que están llevando la misión San Elías, a todos los que apoyan, a sus bienhechores. Incluyan en sus oraciones siempre a todos y cada uno de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque pues ellos son los que están al frente de la batalla y el demonio está buscando hacerlos caer, principalmente a ellos, porque llevándose un sacerdote se llevan cientos o miles de almas. Entonces es importante que todos adoptemos la práctica de orar por nuestros sacerdotes y nuestros religiosos. Así que bueno, les agradezco infinitamente a todos los que llegaron al final de este video. En la descripción les dejo los enlaces para que conozcan la página de Adyentes, que conozcan la página de Que No Te La Cuenten, que vean más de este apostolado, se informen un poco más. Y bueno, les agradezco mucho a todos también. Y bueno, Jeremías, muchas gracias y que viva Cristo Rey. Muchas gracias a ti, viva Cristo Rey. Y viva nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe. Que viva, amén.